Hoy vamos a terminar respiratorio y vamos a continuar con lo que es esto digestivo. La mitad de digestivo haremos hoy día lo menos, ¿ya? Que es bastante. Bien, entonces como veíamos ayer, hemos hecho ya fármacos broncodilatadores que abrían el bronquio y más que todo se usaban en lo que es asma y lo que es enfermedad de POC, ¿no? Y lo que es esto broncoespasmo. Hemos visto los beta-2 agonistas, hemos visto antimuscarínicos, hemos visto antihistamínicos, los que inhiben la agregación de mastocitos, todo eso, ¿no? Los antiinflamatorios, corticoides. Ahora vamos a ver otra variedad de fármacos que son los antileucotrienos. Los antileucotrienos, ustedes saben, ya han hecho la parte de antiinflamatorios no esteroideos, derivan del ácido araquidónico, que ese ácido se encuentra en la membrana de las células, junto a una capa de fosfolípidos a nivel de la membrana de las células. Ahí está el ácido araquidónico y sufre, ¿no?, la acción de dos enzimas, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. La ciclooxigenasa, ustedes ya saben, da lugar a las prostaglandinas y a los tromboxanos. Y lo que respecta a la lipoxigenasa, da lugar a los leucotrienos. Los leucotrienos, como pueden ver, es un potentísimo broncoconstrictor. Hace que el bronco se cierre, la musculatura lisa. Por tal razón, los acetileucotrienos, conocidos como sustancias reacciones las son potentes broncoconstrictores, ahí está diciendo, ¿no? Induce hipersecreción de moco, y aparte de ser unos potentes broncoconstrictores, encima para aumentar los problemas, para agravar la cosa, hacen que se secrete moco. Y aumenta la permeabilidad vascular y promueve la formación de edema y edematiza el bronquio, o sea, lo tapa de todo, como sea, trata de taparlo al bronquio, ¿no? Los leucotrienos, ya sea broncoconstruyéndolos, llenándolos de agua, edematizándolos o con hipersecreción. La cuestión es obstruir el bronquio como sea, ¿no? Entonces, para luchar contra estos leucotrienos, obvio, ¿no?, fármacos antileucotrienos. Oxigenasa. Acá tenemos el montelukast y el sarfilukast. El sarfilukast es un fármaco relativamente nuevo. El que se usaba más antes era el montelukast. Ahorita vamos a ver lo que es el montelukast, ¿no? Este agente inhibe la isoenzima del citocromo P450, incrementando los niveles sanguíneos de los fármacos metabolizados. Inhibe la P450. Ustedes saben que el citocromo P450 es el que metaboliza fármacos, ¿no? Más que todos los fármacos antineoplásicos es el que metabolizan los P450. También la cadena de citocromos, ustedes se acuerdan que se encuentra en la cadena de transporte de electrones. En bioquímica han hecho eso, ¿no?, que une el ciclo de Krebs con la fosforilación oxidativa. Pero acá lo que nos interesa es que metaboliza fármacos, y van a estar inhibidos, entonces va a aumentar la concentración del fármaco. Mecanismo de acción: es un antagonista potente y selectivo de acción prolongada. Más que todo, este sarfilukast y el montelukast tratan de inhibir, bloquear los receptores de leucotrienos que hay a nivel del organismo, para evitar que los leucotrienos hagan su acción maligna, ¿no? Farmacocinética. Su absorción oral es disminuida por los alimentos. Por ello, todos estos fármacos, sarfilukast y montelukast, por lo general son vía oral, ¿ya? Casi no hay endovenoso, parenteral, casi inhalatoria tampoco. Todos se dan por vía oral. Otra cosa más, estos sarfilukast y montelukast, que ahorita vamos a ver, estos no sirven para la crisis asmática. Ya les dije que hay una crisis asmática, que se usan medicamentos de rescate, ¿no?, broncodilatadores, beta-agonistas, corticoides. Estos no me sirven para la crisis, ¿ya? Más que todo son fármacos de mantenimiento, para evitar que haya crisis, para evitar que recaigan los pacientes, ¿no? Su tiempo de vida media es 10 horas, lo que se aumenta en más del 50% en pacientes con función hepática disminuida. De acuerdo a los que tienen insuficiencia hepática, tienen hepatopatía, alguna patología en el hígado, va a aumentarse el sarfilukast. Entonces hay que saber medir esto, hay que saber dosificar si es que hay pacientes con insuficiencia hepática. Reacciones adversas: disturbios gastrointestinales, cefalea, reacciones de hipersensibilidad. Todos los fármacos siempre, toditos, siempre hay que buscar primerito si es hipersensibilidad, no si le choque el fármaco. En toditos, antibióticos, AINES, en toditos, hipersensibilidad, no tiene pierde, ¿ya? Incremento de las enzimas hepáticas, hepatitis, es hepatotóxico, ¿ya? Por eso hay que fijarse en lo que es el hígado. Contraindicaciones: no debe ser sin insuficiencia hepática. Obvio, ¿no? Porque la concentración del fármaco va a aumentar. Ahí hay que medir, ahí hay que dar dosis especial en pacientes con insuficiencia hepática.
hay que dosificar de una manera adecuada. No se le va a dar a un paciente que está mal del hígado la misma dosis que a un paciente que está bien del hígado, ¿no? Ahora sí, Montelukast, este es el fármaco clásico, ¿ya? Montelukast, el que se usaba antes. Y se sigue usando, obviamente, porque no ha salido del mercado, todavía sigue usando. Pero para serle sincero, estos fármacos solo en teoría se conocen. Ya no he visto en hospitales, en postas, de repente en hospitales de mayor grado de complejidad ahí los usen, ¿no? Pero de todas maneras es bueno conocerlos, ¿ya? Su biospiridad no afecta por los alimentos. O sea, tú tomas esto, los alimentos casi no los afecta. Su tiempo de vida medio de 5 horas solo se da una vez al día. Mecanismo de acción igualito que el Sarfilucast, bloquean los receptores de leucotrienos. Parte de eso, este Montelukast también va a inhibir a los eosinófilos que causan reacción inflamatoria. También va a inhibir lo que son los cristales de Charcot-Leydig. Son los cristales de Charcot-Leydig, se preguntarán. Ustedes saben que el asma, uno tose, los pacientes que tienen asma tienen hipersecreción, tosen bastante, botan flema que da miedo, se les sale la flema como baba por la boca. Entonces las personas, como son curiosas, quisieron ver qué fue en esa flema, ¿no? ¿Qué diablos hay ahí? La metieron en el microscopio y vieron unos cristales. Esos son los cristales de Charcot-Leydig, ¿no? Entonces eso inhibe eso también. Inhibe también el Montelukast lo que es la proliferación de hiperplasia del músculo bronquial. E inhibe los TH2, ustedes ya saben que es inmunología. O sea, tiene un montón de acciones el Montelukast, aparte de inhibir los receptores de leucotrienos, correcto. Reacciones adversas, casi igualito que el Sarfilucast, en la misma familia, entonces obviamente van a tener casi los mismos efectos adversos, ¿no? Sequedad bucal, reacciones de hipersensibilidad, alteraciones en enzimas hepáticas, vértigo, astemia, cefalia, ¿no? No es broncodilatador, no debe sustituir abruptamente la terapia con este fármaco, sí debe cambiar de corticosteroides. Como les dije, no se usa para las crisis, es más para mantenimiento y más que todo para la inflamación, porque en el asma componente inflamatorio. Si quieren abrir bronquios, quieren romper broncoespasmos, ya lo usan los otros fármacos que hemos visto en la clase de ayer, ¿no? Que los hemos detallado a profundidad el día de ayer. Estos solamente son para la inflamación, casi no tienen acción broncodilatadora. Bloqueador, esto no se van a confundir con eso. Antitusivos, ahora hemos acabado todo lo que es asma, hipo, ¿no? Broncoconstricción, broncoespasmo. Ahora en lo que es sistema respiratorio vamos a ver otros fármacos que son los antitusivos, obvio, ¿no? Antitusivos contra la tos, ¿no? Los que tosen mucho. Antes que todo, hay dos tipos de tos, esto todo el mundo lo sabe, ¿no? La tos seca y la tos productiva. Lo que es la tos productiva es la que se bota flema, por lo general no se corta esa tos, ¿ya? Porque es una tos productiva, estamos botando todos los gérmenes en la flema cuando toses. Solamente se corta esa tos cuando ya es demasiado molestosa, ¿no? El paciente no lo deja dormir, le causa mucho, usar antitusivo. Pero por lo general no hay que cortar la tos productiva. La que sí se corta es la tos seca, la que no tiene productividad, no produce, solamente causa malestar. Y esto que todavía es discutido, eso de cortar la tos seca, pero bueno, así está, ¿no? Que se corta la tos seca. Son fármacos empleados para tratar los trastornos irritativos no productiva, ¿ves? La tos no productiva. Estos tienen sitio de acción en el sistema nervioso central. Estos fármacos, ustedes saben que el centro de la tos está en el sistema nervioso central, entonces actúan en ese nivel, ya a nivel del sistema nervioso central. De acción central, narcóticos y no narcóticos. De acción periférica, antihistamínicos con poca utilidad en caso de sedación y otros efectos. Se hallan antitusivos de dos familias. Los de acción central, que son los narcóticos que ya vimos en la práctica, ¿no? La heroína, codeína, morfina, ¿no? Y los de acción periférica, si son antihistamínicos, antiinflamatorios, ¿no? No antiinflamatorios, pero antihistamínicos, es diferente. ¿De acuerdo? Vamos a ver más que todo los de acción central, porque los de acción periférica ustedes ya deben saber, ¿no? Han hecho en toda la primera unidad. Narcóticos, codeína y hidrocodeína, son opioides estos, ¿no? Son similares a la morfina, son la misma familia. Hay opioides, es que en la analgesia, en la escalera de la analgesia, ¿no? Del dolor, de la OMS hay opioides débiles y opioides fuertes, ¿no? Se puede decir, este es un opioide débil, ¿ya?
se usa lo que es la tos. Sus reacciones adversas son mucho menores. Efectos supresores de la tos se dan la acción directa sobre el centro de tos en el bulbo, o sea, a nivel central, en la cabeza, en otras palabras, para que no se olviden, ahí es donde funciona la codeína, ¿ya? Para lograr efectos antitusinos requiere dosis bajas. En estos fármacos hay que tener cuidado. Ya les dije, igual que la heroína, la morfina, como es derivado de esa familia de la morfina, de los opioides, hay que tener mucho cuidado al dar la dosis de esto. Pueden sedar, llevar a coma a una persona, pueden matarla en otras personas, ¿ya? En otras palabras, tienen que tener cuidado. Estas presentaciones hay parenteral, también hay vía oral, jarabes de codeína. Por lo general son restringidos, solo venden con receta médica por el grado de peligrosidad, ¿no? Y la dosificación que tiene que estar dada. Pero ustedes lo van a dar con cualquier cosa, ya van a ver eso. Reacciones adversas, náuseas, estreñimiento, igual que los opioides, pues no, la morfina, heroína, de esos náuseas, estreñimiento, sedación, somnolencia, mareos, es un narcotizante, pero obviamente me va a producir sueño, ¿no? Me va a producir sedación, somnolencia, estreñimiento también, ¿no? Las dosis en alta pueden producir depresión respiratoria, lo que les dije. A lo menos si dan estos por vía parenteral, por inyectable, ahí sí tienen que tener mucho cuidado y pensarlo 2 veces antes de meterlo por vía parenteral. Vía oral, bueno, todavía puede pasar, ¿no? Todavía tiene mecanismos de primer paso, segundo paso, no sé qué cosas. Pero el otro no tiene, pues, ¿no? Va de frente. De reacciones, incrementa el efecto depresor, ustedes ya saben esto, ¿no? Con tranquilizantes, benzodiazepinas, barbitúricos, alcohol. Si el paciente pregunta, ¿no? Usted usa su alprazolam para dormir, usted usa su fenobarbital, tiopental, no sé qué cosas, para dormir. Si le dice sí, entonces piensen en usar este fármaco, ¿ya? Porque se repotencian, como se dice vulgarmente en farmacología, se sinergizan, ¿ya? Puede producir una depresión del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Precauciones y contraindicaciones, asmáticos y efisematosos. En asmáticos no den esto, ¿ya? Uno porque es somnolencia, lo pueden dopar al asmático y se puede ahogar con sus secreciones, entonces no le den eso, ¿ya? Efisematosos, ustedes ya saben, no han hecho patología, que es efisema, ¿no? Entonces ahí tampoco den, ¿ya? Puede afectar el estado de alerta, manejar maquinaria. Los sujetos que trabajan manejando volquetes, manejando maquinaria pesada, tengan cuidado con ellos para dar, ¿ya? No es que produzcan un accidente, se puede dormir ahí, durmiendo la maquinaria y tantas cosas pueden pasar. Siempre la anamnesis. Preguntar en qué trabajas, cuánto tiempo trabajas, qué fármacos estás usando. La anamnesis es fundamental, preguntar los antecedentes, todo. Codeína no se recomienda en niños menores de 2 años, nunca den en niños menores de 2 años, ¿no? Por susceptibilidad mayor y efectos depresores respiratorios con coma y muerte. Aparte de que calcular la dosis en pediatría, cuando hagan pediatría, en niños chiquitos es un poco complicado, no se metan a dar fármacos peligrosos como este, ¿ya? Pueden matarlo, punto. A ver, sigamos. No narcóticos, este fármaco, si esto sin receta te den más, todavía dices genérico, un sol te den, es el dexometorfano. Ese cannabis sí lo usan por todo lugar. Es un opiácido sintético actuado en los centros medulares de la tos, elevando el umbral de respuesta. Interacción con inhibidores en la MAO, es metabolizada por la CYP2D6. Farmacocinética, se administra oral, más que todo esto es vía oral. Hay fármacos de dexometorfano por todo lado, Se hace rápidamente en el tracto gastrointestinal, su actividad es rápida. Toman dexometorfano y al toque ya están teniendo los efectos antitusivos del dexometorfano. Reacciones adversas, igual que el otro también actúa en centro medular, sistema nervioso central, pero este es menos peligroso que la codeína. Reacciones adversas, somnolencia, excitación, náuseas, vómitos, dificultad para respirar, dolor de estómago, mareo, fatiga, fiebre, hipertensión, reacciones urinarias. Precauciones, asmáticos. En los asmáticos nunca corten la tos, porque la tos es un mecanismo, aparte de que el asmático es obviamente una tos productiva, ¿no? Porque va a estar bota y bota flema, ya por ese lado nomás ya no le corten la tos. Nunca le corten la tos a un asmático. Ahí ya tienen que nebulizar, usar otro esquema de tratamiento. Paciente con enfermedad hepática y en riesgo de falla respiratoria. Todo paciente, no solo en estos medicamentos, en todos pacientes que tengan falla hepática, insuficiencia hepática, hepatopatía, siempre miran los medicamentos, ya sean AINES, antibióticos, opioides, siempre, calcúlenlos. Hay unas reglas para calcular eso, ya lo van a ver a su tiempo. Siempre dosifiquen según esas reglas. Otros antitusivos,
cipeprol. La sobredosis produce euforia, intranquilidad, convulsiones, edema cerebral, coma. Levodoropropicina tiene mejor eficacia y seguridad comparable al dexametorfano, pero es de mayor costo. Clobutinol fue retirado del mercado por riesgo potencial de arritmia cardíaca. Otros antitusivos restringidos y comercializados son dibunato, borcolofona, oxalamina, fenilato. ¿De acuerdo? Entonces esos son los antitusivos. Solamente acuérdense de los que más van a usar, que son los últimos, que hay que entenderlos, obviamente. Pero los que más van a usar son la codeína y el dexametorfano. Esos que van a usar bastante. Incluso hay combinación de dexametorfano con mucolítico, con expectorantes, jarabes que los mezclan, todo eso. Ahora vamos a ver lo que son antiexpectorantes. Ya hemos visto entonces los beta broncodilatadores, antitusivos, y ahora vamos a ver lo que son los expectorantes. Son fármacos que tienen propiedades de provocar o promover la expulsión de las secreciones bronquiales acumuladas y disminuyendo la viscosidad. Ustedes saben que las secreciones son un poco densas, espesas, entonces para botarlas es un poco bravo, ¿no? Entonces los antiexpectorantes ayudan a que estas secreciones, que son bien espesas, bien densas, compactas, que son como una piedra, volverlas ralitas, volverlas bien suavecitas, para decirlo así, para que el cuerpo humano, el organismo, las expectore, como su nombre lo dice, las bote con más facilidad. Eso es lo que estoy diciendo. Para la tos productiva, tratamiento para tos productiva. Claro, en tos productiva lo ideal es no cortar la tos, pero sí puedo hacer un antiexpectorante que me ayuda a volver esa secreción tan espesa, más fluida, más líquida, para que el sujeto la pueda botar con más facilidad, ¿no? De acuerdo. Y disminuye obviamente la tos. Directos son aquellos que al eliminarse por vía broncopulmonar estimulan directamente las glándulas bronquiales. En este grupo tenemos esencia de trementina, eucalipto, anós, bálsamo de tolú, benjuí. Se usa en ambientes húmedos, en los falsos CRUF. Tosferina se usa para la tos quintosa. No se usa como agente terapéutico, curación, sino para la profilaxis. Estos fármacos antiexpectorantes no son curativos, solo son coadyuvantes, como se dice. Solo sirven para ayudar a que bote la flema, que disminuye la tos, pero sí, efecto curativo casi no tiene, ¿ya? De acuerdo, son coadyuvantes que ayudan. Y también se usa en ámbitos húmedos, en falsos CRUPs y tosferina. Ahí pueden usar estos. En estos CRUPs y tosferina van a ver cuando hagan eso, o en microbiología han debido hacer eso de tosferina. Son unas toses pero pucha brutales, ¿no? Que hasta los niños chiquitos se desmayan con tanto que tosen. Ahí te pueden usar esto, ya expectorante, porque yo les dije que la tos casi no se corta, para que ayuden a estos niños, ¿no? Indirectos, drogas que irritan las terminaciones nerviosas vagales de la mucosa, entonces el reflejo aumenta las secreciones bronquiales. Entre ellos tenemos cloruro de amonio, citrato de sodio. Guayacalato o guaifenesina. La guaifenesina actúa disminuyendo la tensión superficial y la adhesión del moco, lo cual facilita el movimiento ciliar, lo que hace que facilite la eliminación del material mucoide. Estos disminuyen la tensión superficial. A nivel del moco hay enlaces, ¿no? Que se formen bien, no me recuerdo el nombre de los enlaces, van a disculpar, que hace que el moco sea bien denso, bien espeso. Entonces estos van a romper esos enlaces y van a hacer que esa tensión superficial del moco se destruya. Por tal motivo el moco va a ser más suave, ¿no? Y facilita el movimiento ciliar. Los cilios, que ya dijimos que el tracto respiratorio está lleno de cilios que ayudan a la expulsión de partículas extrañas, van a tener mayor movilidad. Farmacocinética, se absorbe rápido por el tracto gastrointestinal y se elimina por vía renal en forma de metabolismo inactivo. Reacciones adversas, malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos, reacciones de hipersensibilidad. Precauciones, personas con úlcera péptica activa. Indicaciones: después de ingerir cada dosis debe suministrarse cantidad adecuada de agua para facilitar la liberación del material mucoide del pulmón. Siempre que nebulicen, usen beta-2 agonistas, estén sacando a un paciente de una crisis asmática. Son 3 nebulizadas que se dan para la crisis asmática, con beta-2, con corticoides, ayer ya vimos eso, con un intervalo de 10 minutos. En esos minutos le pueden decir al paciente tome agua, porque el agua es un gran fluidificante, se puede decir, ayuda como un expectorante a romper el moco. Siempre agua para que bote eso. Igual acá, ya siempre hay que darles agua.
Yoduro de potasio se utiliza en ocasiones como expectorante. Contraindicaciones: embarazo, TBC, niños. Reacciones de este pueden ser muy graves. Mucolíticos. Ya hemos visto lo que es antiexpectorante, lo que te ayuda a botar. Mucolítico, obvio, ¿no? Que va a romper el moco, lo va a destruir. Vamos a ver. Estos fármacos disminuyen la viscosidad casi igual que el otro, ¿no? Facilitan su secreción, casi igual que el otro. Acá tenemos la N-acetilcisteína, ambroxol, bromexina, carbimazicilcisteína, endosteína. De acá el fármaco, los más utilizados, los claves que van a estar usando a cada rato son los dos primeros, ¿eh? N-acetilcisteína y ambroxol. Pero hay que aprender lastimosamente los otros que están abajo. N-acetilcisteína. Se ha usado como mucolítico nebulizado en personas con bronquitis y otras enfermedades obstructivas. Causa ruptura de las glicoproteínas presentes en el moco, lo que determina disminución de su densidad y posterior expulsión. Casi igual que el expectorante, no hay mucha diferencia. La mayor parte de las dosis de acetilcolina se utilizan en la reacción de sulfidro disulfuro de los restos en el epitelio pulmonar. Este es acetilado en el hígado y la cisteína central. Ya, esta N-acetilcisteína, aparte de romper esos enlaces sulfuro disulfuro que se encuentran en el moco para destruir el moco, que sea más fácil botarlo, también se usa este acetilcisteína, es un antídoto para el paracetamol, intoxicaciones con paracetamol, o pacientes que se han intoxicado mucho. También la N-acetilcisteína es para desintoxicar, pero es muy peligroso, eso sí tienen que usar, pero al milímetro si lo van a usar por ese lado. La N-acetilcisteína, eso sí hay en preparaciones, parenterales y también por vía oral. Hay pastillas, hay sobrecitos, Flumicil creo que se llama el nombre comercial de la N-acetilcisteína, seguro ustedes lo han usado bastante. Reacciones adversas: vómitos, reacciones alérgicas, prurito, cefalea, tinnitus, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Precauciones: sanciones con insuficiencia respiratoria en asmáticos y en personas con úlcera péptica. Ambroxol y bromexina aumentan las secreciones traqueobronquiales y la actividad ciliar. Se usa como mucolítico en bronquitis aguda y crónica y otras enfermedades obstructivas pulmonares. Su metabolismo de bromexina. Este es otro mucolítico, el ambroxol. Se usa más que todo en lo que es en bronquitis aguda y crónica. El ambroxol se absorbe por vía oral. La farmacocinética a nivel del intestino tiene una vida media de 10 horas aproximadamente. Cuando se toma en ayunas, la concentración máxima en el plasma sanguíneo ocurre en 2 horas y media. Este ambroxol más que todo es vía oral, vía endovenosa, parenteral no hay. Igual que el otro, es mucolítico que me ayuda a botar secreciones, ¿no? Bromexina por vía oral se absorbe, ¿no? A través del tracto gastrointestinal y contracciones máxicas en plasma se alcanza al cabo de 1 hora. Reacciones adversas, molestias gastrointestinales y cefalea. Debe ponerse precaución en los 3 primeros meses del embarazo. Una mujer que está embarazando, no solo en estos fármacos, todo el primer trimestre tienen que tener mucho cuidado de administrar no solo ambroxol, no solo bromexina, cualquier fármaco, porque los 3 primeros meses son de desarrollo fetal, es donde se desarrolla la organogénesis, lo que se llama. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado al administrar cualquier tipo de fármaco. Después de los 3 meses ya pueden usar, pero siempre con cierta medida, pero con un poco más de tranquilidad, se puede decir. Pero en los 3 primeros meses ahí sí tienen que tener un cuidado pero extremísimo, y no solo con esto, con cualquier fármaco, ya pueden producir teratogénesis, malformaciones, mucho cuidado. Carbamilcisteína, carbocisteína tienen efectos similares a los otros mucolíticos. Farmacocinéticos, se absorben rápidamente y sus máximas concentraciones en cero se alcanzan en 2 horas aproximadamente. El fármaco penetra en tejido pulmonar y el moco respiratorio, lo que ha llevado a pensar que tiene acción local. Reacciones adversas: cefalea igual que los otros, ¿no? Mareos, insomnio, diarrea, hemorragia. Endosteína, se caracteriza por viscosidad y controla la producción de moco. Casi todos tienen la misma acción, ¿ya? Solamente acá las precauciones: en diabéticos, embarazo, lactancia y menores de 2 años. Reacciones adversas: dolor, cefalea, alteraciones del gusto, vómitos, diarrea, eritema, erupción cutánea, urticaria, eczema. Surfactantes. Esto de surfactantes, bueno, de todas maneras es necesario que lo conozcan, ¿ya? ¿Qué es un surfactante? Más que todo, ¿no? Surfactante más que todo serán los niños prematuros. Niños que nacen antes de las 37 semanas, es que llama prematuro. Estos niños prematuros, que ya sea por cualquier motivo nacieron antes y no es pegado, tienen un montón de desventajas sobre el niño que nació a término.
Una de las desventajas más peligrosas que ponen los pelos de punta los médicos, neonatólogos, ginecólogos, es una enfermedad que se llama membrana hialina. Membrana hialina, ¿qué quiere decir? Que el pulmoncito del recién nacidito, prematurito, no está desarrollado. No tiene una sustancia que se llama surfactante, que hace que el pulmón se expanda. Entonces el niño cuando sale a las 17 semanas puede respirar el aire que respiramos, ¿no? Porque no tiene surfactante, no hay problema. Se puede defender, en otras palabras. Esa adaptación de vida intraútero a vida extraútero va a ser recontra fácil, porque tiene surfactante. Pues el pulmoncito se expande, respira normal, ahí van a ver el AFR, eso en su debido tiempo van a ver eso. Todo eso, ¿no? Pero un prematuro, por lo general, no tiene surfactante, está poco desarrollado. Entonces, ¿qué se hace con estos niños? No se va a permitir que se ahoguen tampoco, ¿no? Se les mete surfactante, ¿ya? Para suplir un surfactante artificial, obviamente, ¿no? Para suplir la falta de surfactante que tienen en los pulmones, para que puedan respirar, ¿no? Y puedan adaptarse acá a la vida que tenemos nosotros. Son fármacos de disminuir la tensión superficial de la capa mucosa que rodea los alvéolos pulmonares. Estos surfactantes a los niños prematuros se les da por lo general por vía endotraqueal, les mete por la tráquea, tiene que llegar al pulmón, obviamente, ¿no? Más que todo el surfactante, ustedes saben que ya han debido haber hecho en histología, en fisiopatología. El pulmón tiene dos tipos de células, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Tipo 1 son para revestimiento. Tipo 2 son los que fabrican este surfactante, ¿no? Estos son los surfactantes, los que ayudan a que el pulmón del niño pueda expandirse, pueda salvarle la vida, en otras palabras, ¿no? El Curosof, suspensión que una fracción de fosfolípidos, son grasas más que todo el surfactante, ¿ya? Fosfolípido, tejido pulmonar de porcino. Surfactante, suspensión estéril intratraqueal, todos son por la tráquea, de fosfolípidos de bovino. Exorb neonatal, es un surfactante sintético con una composición en fosfolípidos similares a los naturales, fosfolípidos de bovino. Todos usan por vía intratraqueal, ahí dice todos, no dice el surfactante, el surfactante, fosfolípidos, por vía intratraqueal. A ver, sigamos. Somos un anticuerpo omalizumab, es un anticuerpo monoclonal humanizado contra regiones de inmunoglobulina G. Lo que hay unos fármacos que no tienen mucha pulmonares, ¿no? Estos no, ya palicinubar, ¿no? Estos son para virus del sincel respiratorio. Hay una enfermedad en los niños que se llama bronquiolitis, que es netamente viral. Está dado por el virus del sincel respiratorio, que es lo más común. Son niños. Ahí estos fármacos son como antivirales, pero estos antivirales, esto lo vamos a ver en su debido tiempo cuando hagamos antivirales, en el capítulo correspondiente. Si es que estos no los vamos a tocar ahora. Jóvenes, entonces continuando con las clases, ahora vamos a entrar en lo que es fármacos del sistema digestivo, correcto. Bien. Antes siempre un repaso, en farmacología siempre es bueno hacer un repaso así sumario, como se dice, ¿no? De la anatomía, histología, fisiología, más que todo, de los diferentes sistemas, ¿de acuerdo? El estómago, ustedes ya saben, órgano hueco de estructura músculo-membranosa, se continúa con el esófago, obviamente, y abajo con el intestino delgado, ¿no? Tiene forma de saco, suele contener un volumen de 1200 a 1500, pero su mayor capacidad es de 3 litros. Ah, está el estómago, ¿no? Ustedes ya lo conocen con anatomía, está mucho mejor que yo. Anatomía y fisiología del estómago. De forma aplanada, el estómago con reposo determina la presencia de una cara anterior. Ahí está el estómago, tiene sus partes, ustedes saben cuáles son sus partes, ¿no? Tiene una zona pilórica, tiene un fondo, parte internas y un cuerpo, ¿no? Esas son las partes del estómago. Ahí está. Tiene 5 divisiones. Superior al estómago se llama el prosoma, bien contenido. Cuerpo gástrico, ya hemos visto. Porción pilórica se divide en dos. El antro, ya se fue el dibujito, ¿no? La porción pilórica se divide en dos. En una que es el antro y la porción más delgada e inferior, donde se mezclan los alimentos con el jugo gástrico y el vaciamiento hacia el duodeno. Y el píloro es un orificio válvulo inferior que conecta el estómago con el intestino delgado. Etimológicamente significa portero. Porción final del estómago que procede al duodeno.
Relaciones, bueno, eso es anatomía, ¿no? Histología del estómago. Ustedes saben todos los órganos intestinos, bueno, más que todo vísceras, solamente se componen de 4 capas, que es mucosa, submucosa, muscular y serosa. Esa es una regla general para todo. Y el estómago obviamente no se escapa esa regla, pero acá hay una capita más que se llama muscular mucosa, que no sé qué diablos es eso, ¿ya? Pero ahí está, ¿listo? Ahí están las capas del estómago, como dijimos. Pero esas 4 importantes, esas 4 son las más importantes, como una regla general en todas las estructuras, en todas las vísceras, se cumple eso de mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿de acuerdo? Capa mucosa. El epitelio gástrico formado por una sola capa de células columnares con una unión gastroesofágica con una delimitación precisa de la mucosa esofágica estratificada y más gruesa, ¿no? Petadiales tipo mucoide. La muscular, la mucosa es pues la que reviste por dentro, ¿no? Esa capa es importante porque ahí es donde se van a producir los daños, lo que es la gastritis, las úlceras gástricas, todo eso. Esa capa es ahí de que va a sufrir el daño, se puede sufrir, sin decir, ¿no? Está la capa mucosa. Capa muscular. Muscular es mucosa compuesta por una delgada capa de fibras musculares y fibras que se separan de la mucosa de submucosa. Capa submucosa se compone de fibras conjuntivas, elásticas y avances de citología. La capa muscular. Ustedes saben que la capa muscular tiene 3 capas, por decirlo así, no 3 estructuras. Una circular, una longitudinal y una oblicua. ¿De acuerdo? Esa es la capa muscular. Eso en anatomía lo deben haber hecho. Está diseccionado el estómago para ver todo eso, ¿no? Está la capa muscular con sus 3 capas, circular, longitudinal y oblicua, ¿no? Capa serosa es la que ya está afuera, ¿no? Está en relación con el peritoneo, con la cavidad abdominal, es la que ya está por fuera, la capa serosa. Reviste el estómago directamente aplicando excepto las curvaturas donde forma parte de la curvatura menor, el epíplomo menor y sobrecurvatura menor y el epíplomo mayor. Irrigación también ustedes ya saben eso, mucho mejor que yo todavía, la irrigación del estómago. Las arterias ni hablar, las venas peor. Inervación, acá solo quiero que sepan que el nervio que causa la mayor, ¿cómo decirlo?, incidencia de problemas es el nervio vago. ¿Por qué es el nervio vago? Ustedes saben, han hecho una prioridad sistema simpático, sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el que se encarga de las secreciones, ¿no? Que haya mayor secreción, mayor cantidad de secreciones. Entonces, en una gastritis, ¿qué va a haber más secreciones, ¿no? Están producidas por el nervio vago, ¿de acuerdo? Tal es el caso del nervio vago que ahora vamos a ver a medida que vamos a desarrollar los fármacos, que cuando estos fármacos ya no sirven, o sea, inhibidores H2, inhibidores de bomba de protones, antiácidos, no sirven, digamos, y sigue el problema de la gastritis, sigue el problema de la úlcera péptica, ya se recurre a lo que es cirugía, ¿de acuerdo? Hay técnicas de cirugía para cortar este nervio vago. Cirugía ultraselectiva, selectiva, broncular, eso ya primero la cirugía de eso, de cómo se hace esa cirugía al nervio vago. ¿Para qué? Para evitar que haya esa hipersecreción. Pero eso ya es en casos extremos, casos en que los fármacos que vamos a usar no funcionan. Pero esto ya no se hace mucho, esa vagotomía, como se dice. ¿Por qué? Porque estos fármacos resulta que son buenos. Llegan a reducir la secreción gástrica, llegan a controlar los problemas de gastritis, de úlcera gástrica. Entonces esta cirugía de nervio vago ya no se usa mucho, en otras palabras, ¿de acuerdo? Ya no hay mucho, ya casi los cirujanos ya no operan casi eso. ¿Por qué? Porque los nuevos fármacos se han ido a reemplazar este tipo de cirugía, se puede decir. Pero de todas maneras es para que conozcan que ese es el nervio que está más implicado en este problema, ¿ya? De la hipersecreción, de la gastritis. ¿De acuerdo? De ahí hay otros, ¿no? Que el plexo celíaco, gástrico superior, bueno, sigamos. Inervación, este es el nervio vago, lo que les decía, ¿ya? Funciones del estómago, ¿no? Ya hemos visto la anatomía, sus partes, sus relaciones, su inervación, que es lo que más me interesaba, que era el nervio vago. Ahora, funciones del estómago: almacenamiento temporal de los alimentos, descomposición mecánica de los alimentos, regulación de la salida del quimo del duodeno, digestión química, secreción del factor intrínseco. Acá tiene que haber bastante esto. Cuando hagamos la parte de antianémicos, que lo vamos a hacer mañana, pasado, creo, vamos a ver esto del factor intrínseco. Es necesarísimo para la absorción de vitamina B12. Si no hay vitamina B12, no hay absorción, se produce un tipo de anemia. ¿Qué anemia es? Megaloblástica, correcto.
¿de acuerdo? Entonces ahí tiene que haber muchísimo eso, ¿ya? El factor intrínseco que está a nivel del estómago. Ahora sí, acá lo que me interesa es la función del estómago. Acá vamos a tener las partes, ¿no? En el cardio, células secretoras de mucina, fondo y cuerpo. Ahí vamos a tener las células parietales, oxínticas, secretan ácido clorhídrico. Las principales secretan pepsina, el antiproides secretan moco. En el estómago, más que todo esto, cuando hablamos de terapéutica dentro de un rato, hay factores protectores y factores agresivos de la glucosa gástrica. Entre los factores agresivos están estas cosas, pues, ¿no? El ácido agresivo, pero no que abraza, ¿no? Que causa daño. Está el ácido clorhídrico y la pepsina. Y los factores que protegen tendríamos la mucina y el moco. Es como un buffer, como se dice en bioquímica, que bloquea al otro. La característica esencial de la fisiología gástrica es la secreción de ácido clorhídrico, que se divide en tres partes. Claro, si no hay pepsinógeno y ácido clorhídrico no podríamos digerir los alimentos, ¿no es cierto? Es necesario, pero cuando hay mucho ácido también ya es perjudicial, ¿no? Tiene que ser todo medido. Entonces la secreción del ácido está dado por tres fases: cefálica, gastrina, intestinal. Bueno, eso no interesa mucho. Lo que me interesa que sepan es las células parietales oxínticas secretan ácido clorhídrico, que están en el fondo del cuerpo. Las principales producen pepsina. Esos son los agentes agresores. Y en el cardias la mucina y en el antro el moco son los agentes protectores que protegen al estómago, ¿de acuerdo? Funciones motoras, esto ya hemos visto que va a ser repetido. Está la fase cefálica, gástrica e intestinal de la secreción gástrica. Ustedes ya lo han hecho esto en fisiología, ¿no? La parte cefálica, visión, olfacción, pensamiento, ¿no? No piensas, idea, voy a comer dentro de un rato, ya está, ¿no? Ya está subjetivamente, tácitamente ya está produciendo ácido clorhídrico. Fase gástrica, estimulación mecánica. Esto ya con el alimento y la fase intestinal. La regulación de la secreción es compleja y en síntesis funciona de la siguiente manera. Gastrina. Acá estas tres cosas es una triada que se llama, también llamamos la triada gastrina, acetilcolina y histamina, que produce el ácido gástrico. Acá, la gastrina es el más potente estimulante de la secreción gástrica. Esta triada, acuérdense, ya estimulación vagal, lo que les dije, el nervio vago. Ya comenta la secreción, la gastrina también, histamina también. Por esto vamos a ver ahora fármacos antihistamínicos, bloqueadores H2. ¿Por qué? Histamina está metido en gastrina. Estimulación vagal, ya les dije que al vago se lo corta cuando la cosa ya se sale de control, ¿no es cierto? Y la gastrina, ¿no? Inhibición, pH gástrico duodenal disminuye el pH gástrico duodenal, disminuye la visión de gastrina. Obvio, alcalinizar, ¿no? Volverlo alcalino el pH, es una manera de controlar esto. Grasa, su presencia en el duodeno disminuye la secreción de ácido gástrico. Otros, la hiperglicemia y la hiporosmolidad en el duodeno inhiben la secreción gástrica por mecanismos desconocidos. Defensas de la mucosa. Lo que les dije, la parte de defensa, ¿no? Del estómago, se defiende de las agresiones. ¿Cuáles son? Barrera de moco, bicarbonato, barrera de mucosa gástrica, el flujo sanguíneo, prostaglandinas. ¿De acuerdo? Ya han visto, ¿no? De dónde salen las prostaglandinas, y tienen un montón de funciones las prostaglandinas en todo el cuerpo. También en el estómago tienen funciones de protección. Entonces, por simple lógica, hablando de prostaglandinas, obviamente, ¿qué cosas me pueden dañar el estómago? ¿Qué medicamentos? Aspirina, AINES, antiprostaglandínicos. Hay dos generaciones, ya debido ver con el doctor Cruz, los COX-1, los COX-2, ¿no es cierto? Los COX-1 son los más usados. Ahí está el clofenaco, ¿qué más hay? Naproxeno, ibuprofeno, aspirina. La cuestión es que los COX-1 son bien gastrodesivos. Bien gastrodesivos los COX-1. ¿De acuerdo? Si una persona tiene gastritis, tiene úlcera, ni de broma le den un COX-1, ni de broma le den, a lo mucho le den paracetamol, eso sí, no es gastrodesivo. Eso debe, pero ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, indometacina, no sé qué ácido propiónico, no sé qué cosas son esos, nunca le den a un paciente que esté mal, ya, porque le van a hacer un hueco en el estómago, hasta lo pueden matar, porque le pueden producir una complicación de úlcera péptica que se llama perforación de úlcera péptica, y eso es gravísimo. Por eso nunca den esos fármacos a una persona que tenga un
gastritis o tenga úlceras, más que todo, bueno, si se quieren vengar, matarlo ya de él, ¿no? Pero así, como médicos, nunca ven eso, nunca. Usan los COX-2, ¿no? Cevocopsil, creo que hay, ¿no? Pero el problema es que cuestan una millonada, creo, ¿no? Cada pastilla. Y si no sé si habrá, pero en teoría lo conozco. Pero eso de él, ya si quieren darle un antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Bien. Barrera de moco y bicarbonato es una barrera de protección que protege al estómago de las agresiones. Secreta por las células epiteliales, actúa como primera barrera. No es una barrera física, sino una funcional. Los hidrogenoides pasan a través de ella, pero de forma lenta, lo cual permite que sea neutralizado por el bicarbonato. Barrera de moco gástrica, flujo sanguíneo. Aparte la energía necesaria y facilita la eliminación de los hidrogeniones que han pasado a través de la mucosa dañada. Prostaglandinas, más que todo ya vimos, ¿no? Hace un rato las prostaglandinas, la E2, que protege la mucosa gástrica, es un factor protector la prostaglandina, a través de diferentes mecanismos, estimula la secreción de moco. Esta prostaglandina cumple varias funciones en el estómago, hace que se secrete moco, bicarbonato, hace que se secrete factores protecciones, o sea, tiene una función netamente protectora en el estómago. Facciones glucosanina, mucosa del prominente de la elevación de las células en respuesta al daño mucoso. Sigamos. Fisiología gástrica ya hemos visto. Factores agresivos, ahí está, no es una copia, una foto, ¿no? Ácido y pepsina, factores agresivos, moco, bicarbonato, flujo sanguíneo, prostaglandinas, eso es lo más importante. Secreción neuroendocrina, bueno, esto no es tanto. Ahí están los fármacos que vamos a estudiar dentro de un momento. Ya hemos visto toda la anatomía, la histología, la fisiología del estómago, factores protectores, factores agresivos. Y estos son los fármacos. Fármacos que inhiben la secreción gástrica, procinéticos, antieméticos, emetizantes, laxantes, antidiarreicos. Todo esto vamos a hacer en digestivo. Farmacología de la secreción gástrica. Acá está lo que les dije, ¿no? La célula parietal, la célula epitelial que secreta bicarbonato, factores. Acá está lo que les dije, ¿no? Por acá está el nervio vago, células paracrinas. Acá está M1, ¿no? Ahí está la histamina, célula parietal, ¿no? Histamina que secreta hidrogeniones. Célula epitelial, factor constitutivo, secreta bicarbonato. Antiulcerosos, ahora sí entramos a lo nuestro. Entonces así, a ver un ratito. Ahí es así, ¿no? Ya. Antiulcerosos, úlcera péptica, es una lesión localizada en la porción de la mucosa que puede llegar a la serosa y en lo que se presenta fenómenos de inflamación y necrosis. Eso es la úlcera. Úlcera es una pérdida de solución de continuidad. Eso es una definición de úlcera. Esto es una solución de continuidad. O sea, si se pierde esa solución de continuidad, hay un hueco por ahí, digamos, eso es una úlcera, pero hablando médicamente, correcto. Su localización más frecuente es en el estómago y el duodeno. También se puede encontrar úlceras en el síndrome de Solix-Ellison. Eso es un tumor que fabrica bastante gastrinoma, se le llama, bastante gastrina, es un tumor y produce úlcera, obviamente, ¿no? Las causas más frecuentes son los ANs. Ya les dije eso. Hay dos tipos de úlcera, la duodenal y la úlcera gástrica. Etiología, úlcera péptica es multifactorial, factores psicológicos, hormonales, tabaquismo, alcoholismo y genético, ¿no? Son las causas que me producen una úlcera en el estómago. El Helicobacter pylori, esto sí lo han debido de haber escuchado por todo lado. Es una bacteria, ¿no?, que produce la úlcera péptica. Todavía se le ha involucrado, ¿no?, en lo que es cáncer esofágico. Es una bacteria muy peligrosa, como se puede ver. Y se va más que todo en la úlcera duodenal, ¿no?, en 90-100%, y en la úlcera gástrica 70-90%. Los AINES, lo que dijimos, esos mecanismos son factores causales de úlcera péptica. No es raro que los pacientes se encuentren asintomáticos, esto que produce un efecto analgésico. Preferibles inhibidores de la COX-2, ya les dije, ¿de acuerdo? COX-1 nada que ver. La aspirina en dosis bajas puede causar hemorragias, les dije, le puede perforar, hay que tener mucho cuidado. Acidez, factores genéticos, factores, fisiología de úlcera péptica. En esto de la úlcera péptica, solamente para decirles, la úlcera, la gastritis, obviamente se produce por un desbalance de factores agresivos con factores protectores.
Si ganan los factores agresivos, obviamente va a producir una úlcera, ¿no? Una gastritis, más que todo eso, ¿eh? Fisiopatología del úlcera duodenal. Hay un aumento de las células parietales en la mucosa gástrica, secreción nocturna de ácido y el vaciamiento rápido. Fisiología del úlcera gástrica. A ver. ¿Por qué en la noche hay mayor secreción? Porque cuando un paciente va, le dicen, tome su ranitidina en la noche, váyase a dormir, ¿no? Ustedes han hecho eso, ¿no? ¿Cuándo es peor una gripe? ¿En la noche o en la mañana? La noche, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? ¿Y por qué hay mayor secreción en la noche? ¿Por qué uno en la noche le vienen los dolores? Los ataques de úlcera péptica, hablando semiológicamente, son en la madrugada, en la noche. Las gastritis, vinagreras, eso también en la noche es donde más se produce. ¿Pero por qué? A ver, ¿quién sabe? Han hecho eso en la unidad anterior, ¿eh? Parasimpático, pues. Parasimpático predomina en la noche, cuando uno está durmiendo. Entonces en la noche, las crisis asmáticas, ¿cuándo es peor? ¿En la noche o en la mañana? En la noche, también el parasimpático secreta más cosas. Entonces, en la noche está edmatizado, está lleno de agua, se puede decir. Entonces, una gripe es peor en la noche. Estas cosas también, gastritis, úlceras pépticas, va a ser peor en la noche, ¿de acuerdo? Ya, sigamos. Clasificación de los antiulcerosos. Acá está lo que nos interesa. ¿Ya? Inhibidores de la secreción gástrica, antiácidos, protectores de la mucosa, inhibidores de la secreción, o sea, de frente nos vamos a atacar el problema. Ahí tenemos los antagonistas, les dije, ¿no? Acuérdense del eje, gastrina, histamina, acetilcolina, o en otras palabras, nervio vago número 10, ¿no? Creo, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Antagonistas de la histamina, anti-H2, antagonistas muscarínicos, H1 para el nervio vago, muscarínicos, o sea, acá le metemos antihistamínicos, antimuscarínicos o anticolinérgicos, inhibición de la bomba, ¿no? Antiácidos no sistémicos, sales de magnesio, sales de aluminio, los sistémicos. Protectores de la mucosa, ayudar al bicarbonato, la mucosa. Acá el más usado es el sucralfato y las prostaglandinas. Ahorita vamos a ver uno por uno, obviamente, cada uno de esos, ¿no? Delegado, ¿hasta qué hora es? Uy, ¿tienen algo ahora? ¿Examen de? Pues facilito. ¿Práctico te doy? ¿A qué hora tienen su examen? La tarde todavía. Una media horita más, ¿ya? Para avanzar y mañana acabamos digestivo, ¿de acuerdo? Entonces seguimos. Inhibidores de la secreción gástrica. Antihistamínicos H2. Entonces, recalcamos una vez más, histamina, gastrina, acetilcolina, número 10. Nos vamos a atacar a la histamina, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos los antihistamínicos H2. ¿Cuáles son los que más se usan? Famotidina, ranitidina, simetidina. Pero para serles sincero, el único que van a usar de ahí es la ranitidina, ¿eh? Porque los demás solo los van a conocer, pero los tienen que aprender, obviamente. Porque eso voy a tomar. Mecanismos de acción. Inhiben los receptores H2 reversiblemente en la célula parietal. ¿De acuerdo? Acción farmacológica. Inhibición de receptores. Casi todo fármaco es puro receptor, ¿ya? Métenle, inhibe leucotrienos, inhibe el receptor del leucotrieno, no tienen pierde, ¿no? Antihistamínico, inhibe el receptor de antihistamina, no tienen pierde, ¿no? Ya, inhibe el receptor de H2, ¿ya? Reversiblemente en la célula parietal. Inhibición de secreción ácida producida por histamina, alimentos, gastrina, acetilcolina. Reducen la secreción ácida basal producida por gastrina y acetilcolina. Reducen la secreción ácida fisiológica producida por alimentos y gestión gástrica, ¿no? Farmacocinética. Esto se puede, más que todo la ranitidina hay por parenteral, ¿ya? Endovenosa y también por vía oral, ¿ya? Pero lo que más se da es por vía oral. Pero bueno, después vamos a ver las presentaciones, hay de 150 y de 300, ¿ya? Si une poco a proteínas plasmáticas, escaso paso por la barrera hematoencefálica, atraviesa la placenta y la leche materna. Concentración máxima 2 a 4 horas, se metaboliza en el hígado y su vida media es de 2 a 3 horas. La dosis tiene que modificarse en pacientes con insuficiencia renal debido a creación en orina. Vía endovenosa puede producir bradicardia y hipotensión severa en adultos mayores gerones. Esta ranitidina
hay otro tipo de fármaco que ahorita lo vamos a ver, que es que inhibe de bomba de protones. Ahí está el omeprazol, lansoprazol, ¿no? Esos. En los viejitos, personas mayores de edad, por lo general se da ranitidina, ¿de acuerdo? Inhibidores H2. ¿Por qué? Porque los bombas de protones descalcifican y por sí los viejitos ya tienen osteoporosis. Si les voy a meter omeprazol, lansoprazol, les voy a sacar todo el calcio que tienen en el hueso, voy a acelerar que se descalcifiquen, ¿no? Por eso en los viejitos preferible dar. Pero yo en el hospital sigo viendo que internistas, gastroenterólogos, dan omeprazol, viejitos. Bueno, yo no sé, ¿no? Pero yo les digo, no den estos nomás, H2. Pero hay que tener cuidado con los H2, ¿no? Porque producen más que todo por la cuestión hepática, insuficiencia hepática, porque es un poco hepatotóxico la ranitidina. Tienen que darlo con cuidado, pero entre dar a un viejito inhibidor de bomba de protones y un H2, mejor escojan el H2, ¿de acuerdo? Reacciones adversas, antiandrogénico, ginecomastia impotencia, es un antiandrogénico, ¿ya? Tolerancia, si se utilizan otros mecanismos, produce todo ese ácido independiente de la histamina. Indicaciones, profilaxis y tratamiento de la úlcera duodenal. O sea, se usa tanto para la profilaxis como para el tratamiento de la úlcera duodenal, úlcera gástrica, síndrome de Solison-Edison y la hemorragia digestiva alta. Actualmente se puede aplicar los inhibidores de bomba de protones por vía endovenosa que nos ayudan mucho mejor. Ustedes en fisiopato han visto ya el ángulo de 3, creo, ¿no? Arriba de ese ángulo es hemorragia digestiva alta, debajo de ese ángulo es hemorragia digestiva baja. Eso ya lo han debido ver en patología, fisiopato, ¿no? Entonces esas hemorragias digestivas altas producen vómito, hematemesis. O sea, el sujeto vomita sangre. Entonces, vomita sangre con los alimentos, todo eso es una cuestión un poco desesperante. Se puede morir el sujeto. Entonces, para estas hemorragias digestivas altas, que son muy molestosas, por decirlo así, se puede usar esos H2, pero mejor son los inhibidores de bomba de protones. En ese caso, si tienen un paciente con hemorragia digestiva alta, inhibidor de bomba de protones, ni pensar. Ahora, si no tienen, ya mándenle H2, espero que no le pongan nada, ¿no? Reacciones medicamentosas. Disminuye la producción de ácido, disminuye la absorción de bases débiles. Inhibe el P-citro como 450 porque también mucho. Ya les dije que el P450 estaba en la cadena de protones que une el ácido del ciclo de Krebs con la fosforilación oxidativa. También este P450 sirve para metabolizar fármacos. Entonces, al ser inhibido este P450, los fármacos no van a ser metabolizados como debe ser, ¿de acuerdo? Entonces, inhibe el P450, la ranitidina, lo que impide el metabolismo de muchos fármacos. No se van a metabolizar. ¿Por qué? Porque la enzima, la estructura, ¿no?, que los metaboliza, no está, ¿no? No hay quien los metabolice. Entonces van a estar ahí, ¿no? La teofilina, fenobarbital, warfarina. Hay que ampliar la dosificación, ejemplo. O sea, en otras palabras, hay que tener cuidado si se da otros fármacos, ¿eh? Ranitidina, lo que les dije, es por kilogramo de peso, 2,5 miligramos, kilo cada 8 a 12 horas. Presentaciones, comprimidos, como les dije, hay de 150 y de 300. Ampollas de 50 en 12 ml intramuscular. Bueno, la verdad nunca he visto intramuscular, pero siempre endovenosa, sí, eso cada rato endovenoso, cuando vienen con sus gastritis. Listo, ya hemos visto los inhibidores de los H2, que es la histamina, que me produce gastritis, que me produce secreción gástrica. Ahora vamos a ver los antimuscarínicos, los de acetilcolina, ¿no? Acá tenemos dos, pirenzepina, telencepina. Mecanismo de acción, obvio, ¿no? Receptores, ¿no? Antagonista selectivo de los receptores muscarínicos, M1, lo que hacen que se secrete, ¿no? Que haya bastante secreción. Entonces inhiben el receptor muscarínico. Listo. Inhibición de la secreción ácida gástrica provocada por la acetilcolina, ¿no es cierto? Eso ya hemos visto en parasimpático. Farmacocinética, absorción rápida vía gastrointestinal, mucosa limitada por la intacta y buena por la conjuntiva. Difunde en todos los tejidos, pasando la barrera hematoencefálica, pasa la barrera hematoencefálica estos fármacos antimuscarínicos y la placenta. Metabolismo y secreción, atropina, una parte se secreta alterando la orina y otra parte casi igual que la atropina, ¿no? Antimuscarínicos, reacciones adversas. Si es antimuscarínico, le va a dar las mismas reacciones
¿Qué hacen los antimuscarínicos? Pues secan, ¿no? Secan las secreciones, destruyen el peristaltismo, todo eso, ¿no? Entonces me va a dar sequedad de boca si secan secreciones. Estreñimiento, no hay peristaltismo, entonces el sujeto va a estar estreñido. Bradicardia, ya hemos visto que los antimuscarínicos produce bradicardia. Reduce la excreción bronquial, dilatación pupilar, pérdida de congruencia. Usos son menos potentes que los H2. O sea, los H2, si hablan de potencia, estos son menos potentes. El H2 es más potente. Por lo que se les usa asociados con H2. Los que hemos visto hace un rato, famotidina, ranitidina, les pueden asociar estos. Como un coadyuvante también. Ahora sí, inhibidores de la bomba de protones. Estos son los más sin pensarlo, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. El que más se usa es el omeprazol, el primerito, ese es el que cada rato omeprazol, crea una persona estornuda, omeprazol, le ponen, no, listo. Mecanismo de acción, fármacos que a pH ácido bloquean irreversiblemente la bomba de protones ATPase. Lo que hace que salgan los iones, se unen los grupos SH formando enlaces covalentes. Acción farmacológica, tiene amplio espectro para inhibir la producción de ácido y cualquier estímulo. Entonces, hablando así genéricamente, o sea, según la teoría, ¿ya? En lo que es potencia, los más potentes son inhibidores de bomba de protones, ¿de acuerdo? Le siguen los H2 y al final los antimuscarínicos. Estos son los más potentes. Pero en la práctica, cuando ustedes ya tienen experiencia, muchas veces estos no son tan buenos. A veces las personas responden mejor a H2, es lo que he visto. El omeprazol no me hace nada, dice. Le das a su ranitidina y con esto estoy bien, dice, ¿no? Pero así en teoría estos son los más potentes que hay, pero en la práctica ya van a ver de todo, ¿no? Mecanismo de acción. Fármacos que a un pH ácido bloquean irreversiblemente la bomba. O sea, su mecanismo de acción, el principal, yo lo meto en un poema, es bloquear la bomba ATPase. Ese es el principal mecanismo que secreta iones, ¿ya? Eso nomás, apenas eso. Solo eso, nada más. Bloquean la bomba ATPase, protones ATPase, nada más. Ese es su mecanismo, solo apréndanse eso. Listo, inhibidor de protones. Farmacocinética. El rango de absorción de omeprazol disminuye concomitantemente con la entrada de comida. O sea, los alimentos sí le producen disminuyen su potencia, ¿no? La absorción del lansoprazol o omeprazol disminuyen si retrasa por comida. Estos efectos farmacocinéticos, no obstante, no tienen un impacto significativo en la eficacia. Su disponibilidad es de 180, su vida media es de 1 hora, ¿no? Orina. La vida media, bueno, es un numérico, ¿no? Indicaciones terapéuticas. Úlcera de estómago, duodeno y esófago. En la úlcera péptica que no se controla, ya acá está, ¿ven lo que les dije? Si el H2 no puede con la úlcera péptica, en teoría obviamente, ¿no? Estos los controlan, ya son mucho más potentes, se puede decir. Esofagitis de reflujo, lo que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Toda la comida regresa del estómago al esófago, ahí también se usa esto, ¿ya? Y también por tratamiento coadyuvante en el Helicobacter pylori. Cuando hagan gastroenterología van a ver que hay un tratamiento así como una camionada de medicamentos, se le da a la persona que tiene Helicobacter pylori. Se le mezcla metronidazol, se mezcla amoxicilina, se le mezcla, ¿cómo se llama? Subsalicilato de bismuto y también se le mete inhibidor de bomba de protones. O sea, tiene que tomar un montón de medicamentos, ¿ya? O sea, también se usa para erradicar el Helicobacter pylori, ¿ya? Y también el síndrome Scholier-Ellison, les dije que es un tumor, ¿no? Un gastrinoma que produce gastrina, ya sé que se secrete bastante ácido clorhídrico. En esos casos, en ese tumor tan molestoso, también se usa ese inhibidor de bomba de protones. En la esofagitis por reflujo, les dije, reflujo gastroesofágico, ¿eh? De protones, reacciones adversas. También tiene sus reacciones adversas, son muy potentes, bien usados, pero tiene reacciones adversas. Integración con otros medicamentos que inhiben la hipergastrinemia, hipersecreción ácida de rebote. Estos producen rebote. O sea, mucho omeprazol, el cuerpo se amarga y ¡fum! Te manda una bomba de ácido clorhídrico, ¿no? O sea, hay un rebote. Estos te pueden producir ese rebote, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado.
Y la osteoporosis, les dije que por lo general a los viejitos no hay que darle esto, ¿ya? Porque produce más descalcificación de hueso. En general, a los viejitos mejor no hay que darles nada de ni ranitirina, ni H2, ni inhibidor de bomba. ¿Por qué? Porque los viejitos, a medida que uno ya envejece, fisiología del envejecimiento, en geriatría se hace eso, los viejitos ya no secretan tanto ácido como un joven, ¿ya? Su secreción es bien reducida. Y a pesar de eso, de que los viejitos no secretan ácido, en el hospital siguen dándoles omeprazol, hasta le cambian al lansoprazol, es más fuerte, de marca, todavía le dan, pero por lo general no den, ¿ya? Ahora, si el viejito ya se queja mucho, usen nomás su inhibidor H2, de todas maneras, ¿ya? O su hidróxido de aluminio, sucralfato, ahorita vamos a ver esos jarabes. Pero estos H2 por lo general, estos inhibidores de bombas por lo general no den, ¿ya? Sí, como les digo, no les den nada. Pero si molestan mucho, ¿saben cómo son los viejitos, no? Ya su inhibidor H2 nomás, ¿ya? Listo, reducen el metabolismo de fenitrolina, diazepam, reducen la ranitirina también, ¿no? Así es lo mismo. Omeprazol, contraindicaciones, embarazo, lactancia, presentaciones en cápsulas de 20. Este también se puede dar por vía endovenosa, esto bastante usan en vía endovenosa el omeprazol. Antiácidos. Entonces hemos visto toda la triada, ¿no? Cómo combatir esa triada, aspirina, sardina y acetilcolina, número 10, vamos. Ahora vamos a ver otros antiácidos que también ayudan a controlar el problema de la gastritis, de la úlcera, pero son menos potentes, ¿ya? Los otros eran más potentes. Con estos también como coadyuvantes antiácidos. Son sustancias que inhiben el ácido clorhídrico producido por las células parietales, ya saben que ahí se produce, ¿no? Pero no impiden que se siga produciendo. Los otros sí impedían, estos no. O sea, de que se sigue produciendo ácido, se sigue produciendo. Pero ayudan de alguna manera. Reducen inmediatamente la hiperacidez evitando la irritación de mucosa gástrica y con ello favorecen la cicatrización de úlceras y evitación. Químicamente son hidróxidos y sales. Más que todos estos antiácidos son básicos, ¿ya? Como el ácido es ácido, una base, ¿no? Para contrarrestarlo, ¿de acuerdo? Eso es más que todo un mecanismo de eso. Antiácidos hay sistémicos, no sistémicos. ¿Qué es sistémico? No sistémico, que no se absorbe, ¿ya? Solo actúa en la mucosa gástrica y queda. Los sistémicos sí se van a absorber. Son los más recomendables, ya que no se absorben. Ya ves lo que les dije, son los que no se absorben y no alteran el equilibrio ácido básico. Acción más lenta y prolongada, sin efecto. Estos no tienen rebote, como el inhibidor de bomba, ¿no? Sales de magnesio. El magnesio, una sal de magnesio, antiácido potente, capaz de elevar el pH hasta 9, dice, ¿no? Ustedes saben cuánto es el pH del estómago, ¿se acuerdan? 3 casi, no recuerdan, pero es fuertecito, ¿no es cierto? Bien ácido. Estos pueden elevarlo a 9, o sea, lo alcalinizan, ¿ya? Como les dije, tienden a alcalinizar el ácido. O sea, es una base, un antiácido es una base, en otras palabras. El ion magnesio actúa osmóticamente reteniendo agua de sales de aluminio. Entonces, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, en otras palabras, ¿ya? Esta es la leche de magnesia Pilz, creo que antes había, ¿no? No sé si seguirá viendo, no sé si escucharon ese fármaco. En la televisión creo que lo promocionaron. Lo que sí hay bastante es hidróxido de aluminio, ¿ya? Eso sí van a encontrar en todas partes. También los gastroenterólogos, hidróxido de aluminio, para andar. Hidróxido de aluminio es poco potente, forma fosfatos de aluminio en el intestino provocando hipofosfatemia. Es considerable. Sales mixtas, de aluminio y mixtas, al magato, al menos potente que las sales magnesio, magaltrato. Y esto está un poco mal, creo, no es almagato, es magaltrato, es un fármaco que se usa. Antiácidos no sistémicos, hemos visto los otros y ahora los no sistémicos. Fármaco cinético. La escasa cantidad de iones de aluminio, magnesio y calcio se absorben y se excretan por riñón, por lo tanto se requiere de adecuado funcionamiento renal. En los casos de insuficiencia renal avanzada se debe tener cuidado en la administración de hidróxido de magnesio por peligro de intoxicación. Toxicidad. La toxicidad se reduce al magnesio en la insuficiencia renal. Las alteraciones frecuentes son respecto con el magnesio causa diarrea, mientras que el aluminio y el calcio constipación. Entonces, en otras palabras, hay que tener cuidado en pacientes que tienen insuficiencia renal, problemas renales, porque se eliminan por ahí. Hemos visto que el hidróxido de magnesio gastrointestinalmente tiende a producir diarrea. Bueno, pero la leche magnesia Pilz hay que tener cuidado. Y en contraste, el hidróxido de aluminio produce estreñimiento, constipación. O sea, magnesio, diarrea y aluminio, constipación. ¿De acuerdo?
Antiácidos sistémicos se absorben en porciones grandes del estómago. Bicarbonato de calcio, esto no tanto ya. Antiácidos sistémicos, bicarbonato. Antiácidos sistémicos se absorben en una buena porción, salen en las paredes del estómago. Acción más potente y más rápida de efectos transitorios. Acá el representante es el bicarbonato de calcio, el carbonato de calcio, perdón. Produce hipernatremia, produce alcalosis. Este fármaco, carbonato de calcio, se lo obtiene en lugar de dos, produce hipernatremia en el sodio y produce bicarbonato, que tiende a producir alcalosis. Ácidos sistémicos, farmacocinética. El bicarbonato de sodio no se debe de emplear por más de 2 semanas. El bicarbonato que se absorbe en el intestino delgado ingresa al torrente sanguíneo y modifica el equilibrio ácido básico. La modificación del equilibrio ácido básico consiste en la incrementación de reserva alcalina sanguínea, o sea, estos antiácidos, este bicarbonato de sodio, como ya les dije, se disolve en dos. Y no se debe dar más de 2 semanas en esta acción. ¿Por qué? Porque produce un trastorno electrolítico de la sangre. Se produce una alcalosis metabólica. Hay que tener cuidado con eso ya, porque es muy peligroso. O sea, sistémico, se absorbe, se llega a todo el cuerpo, llega a la vía sanguínea. Los otros no sistémicos eran más seguros, para decirlo así. Este sí hay que tener cuidado. Me puede tratar de un trastorno electrolítico, ¿ya? Un trastorno ácido básico. Me puede producir una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Por la acción del bicarbonato. Y aparte de eso, me puede producir una hipernatremia. Ustedes ya han hecho eso también, ¿no? Por acción del sodio. Hay que tener cuidado porque es sistémico. Por lo general no se usa esto, ¿ya? Pero tienen que conocerlo de todas maneras. Toxicidad. La ingesta continua de bicarbonato lleva una alcalosis metabólica, lo que les estaba diciendo, que tiene un trastorno ácido básico. Si se consume en grandes cantidades, la leche se presenta en síndrome de leche alcali. La leche aporta calcio y el alcalosis gastrina. Humana hipersemia. Efectos adversos. En el caso de hemia y uremia gástrica, les dije que el antiácido hay que tener cuidado con el riñón. ¿Por qué? Porque puede producir una uremia gástrica, con insuficiencia por colosis renal. Se acompaña de hipercalemia y edema, en los casos en que existe la predisposición como la insuficiencia cardíaca congestiva. El tratamiento, si este antiácido ya está en la sangre, ya me está trayendo esos problemas ácidos básicos, hay que suspender el fármaco, obviamente, ¿no? ¿Para qué? Para que ya no se siga produciendo el trastorno ácido básico. Ácidos sistémicos, efectos adversos, bicarbonato, dolor abdominal, náuseas, alcalosis, calinidad de la orina, bicarbonato de calcio, estreñimiento, eructos, dolor abdominal, alcalosis metabólica, acidez, rebote. Actualmente en desuso, como les dije, ya no se usan estos fármacos, son muy peligrosos. Pero de todas maneras tienen que conocerlo. Más que todo en esto de los sistémicos, métanse eso nomás en la cabeza, que el riñón malogrado, hay que tener mucho cuidado con el riñón, en la zoemia, intoxicación urémica, y el trastorno ácido básico, que produce una alcalosis, y la hipernatremia. Esas 3 cosas más que todo en esto de antiácidos sistémicos, ¿de acuerdo? Que ya están en desusos, obviamente, ya no se utilizan. Protectores de la mucosa. ¿Se han cansado? Pesado, ¿no? Pero así es este asunto. Protectores de la... Un ratito más, un poquito más avanzamos y ya nos retiramos. Protectores de la mucosa gástrica. Entonces ya hemos visto lo que son antiácidos, que son bases prácticamente para neutralizar el ácido. Hemos visto los no sistémicos, que son las hidroxidróxido, ya por el hidroxidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio. Y los sistémicos, como si son el bicarbonato de sodio, que es muy peligroso. Bueno. Ahora vamos a ver protectores de la mucosa gástrica. O sea, ahora hay otros fármacos que revisten la mucosa, ¿ya? O sea, como que la forran con un vinifán, así para que se proteja la mucosa. Eso es un protector de mucosa, ¿de acuerdo? Una capa más extra de protección, se puede decir. Son fármacos que protegen la mucosa, aumentan sus defensas. En general, se utilizan para prevenir el daño de la mucosa por agentes lesivos como AINES o como ayudantes de tratamiento de la úlcera. ¿De acuerdo? Sales de bismuto, subsalicilato de bismuto. Esto es contraconocido, ¿no?
bismutol, lo que se llama para todo esto, o sea, susalicilato de bismuto, carbonato susalicilato. Forma quelatos con aminoácidos y glucoproteínas del nicho ulceroso. Forma una costra blanquecina en la superficie ulcerada. pH 5 se revierte en pH 5, ¿no? Efecto bactericida, fenotranilaninas. Farmacocinética, por lo general este subsalicilato de bismuto solo se da por vía oral, ¿de acuerdo? Inicio de respuesta a las 4 horas, tiempo de concentración máxima 2 a 4 o 5 horas, biospinatos, un numérico es esto. Sales de bismuto, reacciones adversas, frecuentes, cambio de coloración de las heces. Hay que tener cuidado, porque engaña estas sales de bismuto. Los pacientes, como les digo, que tienen hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja, por lo general paran haciendo melenas, ¿no? ¿Saben lo que son las melenas, no es cierto? Son sangres que están en deposición, se parece brea. No, ahí está la sangre, ¿no? La sangre está perdiendo. Pues estas cambian de coloración las heces, Entonces un paciente que está con úlcera gástrica, con una hemorragia digestiva, y está haciendo melenas, y le doy esto, no voy a saber si la melena es por el bismutol o es por la hemorragia. Tienen que engañar, tienen que tener un poco de cuidado. A ver si la persona toma eso, una persona sana, y viene desesperado después, está haciendo deposiciones con sangre negras, te dicen, ¿no? No, tienen que advertirle, ¿no? Esto tiene las deposiciones, le dicen, ya eso es bien frecuente, su salicilato de bismuto. Neurotoxicidad poco frecuente. Contraindicaciones, como les dije, cualquier fármaco, su contraindicación es la hipersensibilidad. Influencia varicela, donde dan los pacientes con insuficiencia renal. Ya está, sucralfato, este es el más usado, el más potente, en lo que se refiere a protección gástrica es el más potente, se puede decir, el sucralfato. Sal de sacarosa, sucralfato. Se usa en pacientes con gastritis que tienen los antiácidos, litiaziva, ¿qué es eso? Tienden a producir más cálculos. Gastritis que tienen litiasis, ya que los antiácidos vienen. Ya. Como les dije, los ácidos antiácidos son bases, ¿no? Que se usan para contrarrestar el ácido clorhídrico. Pero resulta como es una base, tiene por encima más cálculos renales, piedras, en otras palabras. Ya escuchan la palabra litiasis, eso es piedra. Litiasis es piedra. Entonces, eso me olvidaba decir que los antiácidos tienen una persona que ya tiene litiasis, que ha sido operada de la vesícula, mejor no tiene sus antiácidos. Para eso está el sucralfato, que quieren dar el jarabe. Mecanismo de acción. A pH ácido 3, 4, 5 forman una costra pegajosa en la cara que se adhiere el resto de los se va formando. Como les dije, ¿no? La úlcera es una pérdida de solución de continuidad, es un huevo, ¿no? Entonces, el sucralfato forra ese hueco, entra al nicho mismo de la úlcera y lo forra, se puede decir, para decirlo así. Farmacocinética, el sucralfato, todo es vía oral el sucralfato, no hay endovenoso, no hay parenteral, es vía oral, es jarabe el sucralfato. El sucralfato por vía oral, después de una dosis solo se absorbe una mínima cantidad, el sucralfato actúa localmente, es muy numérico. Reacciones adversas, constipación, raras, diarrea, náuseas, molestias gástricas, sequedad en la boca, dolor de espalda, vértigo, mareos y erupciones cutáneas. Reacciones de hipersensibilidad, interacciones medicamentosas. Se debe reajustar la dosis de fármacos ya que interfieren en la absorción de ciprofloxacino, norfloxacino, fenitoína. Es necesario que exista por lo menos un periodo de 2 horas entre tomas de cada de ellos. Por lo general el sucralfato y los antiácidos que son jarabes se les tiene que dar una hora antes o media hora mínimo antes o después de los alimentos, ¿de acuerdo? Prostaglandinas, hasta acá nomás llegamos, delegado, es un poco pesado, ¿no?